Y para iniciar vamos a poner un canto que se llama Amad, Orad y Consolad, un canto de Salomé Arrichita, que nos los ha dedicado con mucho cariño a las hermanas de la Consolación, ¿no? Es su música y es su letra. Entonces, serenamos nuestro corazón, aquietamos el corazón para invocar esa presencia de Jesús en medio de nosotros, nosotras. Aquí estamos con el corazón dispuesto, mirando tu presencia en lo pequeño, anhelando un horizonte limpio y nuevo, de justicia, amor, vida y consuelo. Ofrecemos con amor la vida entera, regalándonos con el alma abierta, acogiendo y dando siempre a manos llenas, desde los cimientos de nuestra promesa, consolar, cuidar, acariciar, olvidarse de sí para ser más, no dejar de sostener la realidad, sirviendo siempre en la esperanza de alcanzar otra nueva humanidad que pueda ser la que Dios sueña en nosotros ver crecer, abrazando a todos por igual, desde siempre, para siempre, consolar, consolar. A imagen de Jesús en su verdad, mostrando su reflejo en nuestro obrar, al lado de María para orar, descalzo el corazón al caminar, consolar, cuidar, acariciar, olvidarse de sí para ser más, no dejar de sostener la realidad, sirviendo siempre la esperanza de alcanzar otra nueva humanidad que pueda ser la que Dios sueña en nosotros ver crecer, abrazando a todos por igual, desde siempre, para siempre. A imagen de Jesús, desde su humanidad, somos evangelio vivo que encarnar. Bienvenidas a esta webinar que quiere ser un paso más en el camino que juntos estamos recorriendo para fortalecer la dimensión social del carisma de la consolación. Me gustaría compartir con vosotros una pequeña experiencia de cuando yo vivía en México. Mirando por mi ventana, vi un pequeño pájaro carpintero taladrando el tronco de un árbol. Aquella imagen me parecía bella
muy bella. No podía dejar de mirar a aquel pájaro carpintero. Sus patas estaban adheridas a la corteza del árbol de tal manera que parecían prolongación del mismo árbol. Su cuerpo estaba firme, vertical al tronco. Su cabeza, con un pico muy largo, martillaba el árbol una y otra vez. Aquella pequeña criatura tenía un propósito y no desistía de su propósito. Martilló muchas veces y mucho tiempo. Me parecía algo extraordinario. No podía dejar de contemplar aquel pajarito. Me admiraba su tesón, su fuerza, su pequeñez. El árbol era gigante. El carpintero era diminuto. Pero por fin la corteza del árbol se doblegó al insignificante y frágil carpintero. Aquella imagen me ha acompañado hasta el día de hoy. Creo que la familia Consolación somos como ese pájaro carpintero. Estamos inmersos en la realidad de un mundo fragmentado, dividido e indiferente. Y deseamos con tenacidad y firmeza, como aquel carpintero, romper esta realidad. Deseamos taladrar la corteza de la indiferencia y de la ambición. Deseamos taladrar la corteza de la exclusión social y del descarte, la corteza de la injusticia. Como aquel pájaro carpintero y como muchos otros pájaros carpinteros en todo el planeta, nosotros, como familia, deseamos martillar una y otra vez con la ética del cuidado y la promoción del bien común. Deseamos martillar con relaciones reconciliadas, sosteniendo la vida y habitando del lado de las víctimas. Deseamos martillar esta realidad con dinámicas de proceso, aquellas que generan dinamismos nuevos, implicando a otros hasta que fructifique la transformación social. Deseamos martillar con el trabajo en red junto a otros, extendiendo la fraternidad, construyendo juntos, contribuyendo juntos a despertar el mundo. Somos pájaros carpinteros, con la única dirección de escuchar los clamores de la humanidad y los clamores de la tierra para darles respuesta. Nuestro árbol es mayor que nosotros mismos. La realidad nos supera, pero impulsados por el espíritu, en la debilidad somos fuertes. Taladraremos la realidad y la transformaremos. No nosotros, sino el Señor Jesús en nosotros. No olvidemos que la educación es la clave del cambio que buscamos. Por eso nos comprometemos a educar para la ciudadanía social y ecológica. Y para terminar, una curiosidad. El pájaro carpintero, antes de taladrar el árbol, coloca el oído en el tronco para escuchar y saber por dónde tiene que martillar. Escuchemos esta tarde como un pájaro carpintero que somos. Escuchemos para saber por dónde debemos martillar. Y por último,
quiero recordar que al maestro a quien seguimos también le llamaban el carpintero. Os dejamos con el Padre Guillermo. Permítanme entrar con ustedes esta tarde en la reflexión, conectando al principio el Pacto Educativo Global con ustedes, con la familia Consolación, y haciendo memoria de que la acción educativa de hoy es una acción educativa para la concreción del proyecto de la ciudadanía social y la ciudadanía ecológica. Las intuiciones del seminario de la dimensión social del carisma de Sao Paulo parecen unas insinuaciones claramente dadas por el Espíritu, por la extraordinaria coincidencia que ellas tienen con el magisterio de Francisco y sobre todo con este proyecto del Pacto Educativo Global. A María Rosa Molas la llamó Pablo VI el día de su beatificación maestra. No cualquier maestra, maestra de humanidad. Aquella que vivió el desafío humanizante de la civilización del amor. Quizás el título más elocuente que Pablo VI le dio a la fundadora fue precisamente el de maestra, y maestra de humanidad, maestra de humanización. Eso que dijo Pablo VI de María Rosa Molas, hoy es un deseo de todos los carismas de vida consagrada, de todas las familias carismáticas, pero también un deseo profundísimo en el corazón del carisma de consolación. Ser maestras y ser maestros de humanidad. Ser maestras y maestros de una nueva humanidad. Y maestras que enfrentan el desafío de la civilización del amor. Continuando, Pablo VI dijo que María Rosa Molas fue una mujer que consolaba sosteniendo la esperanza de los pobres. Qué gran desafío el de que nuestras acciones, nuestras palabras, como las de Jesús, mantengan viva la esperanza de los desesperanzados de la tierra. Los signos del reino que daba Jesús y los signos del reino que nosotros queremos dar son signos del reino para mantener viva la esperanza de los que en el mundo han ido perdiendo la esperanza, para defender su vida, para defender sus derechos, para curar las heridas del cuerpo y del alma, para consolar luchando por la justicia, para consolar construyendo la paz, promoviendo a la mujer, para consolar con humildad, con mansedumbre, con bondad, con misericordia, para consolar con libertad, no cualquier libertad, la libertad que viene del corazón mismo de Dios. Esa libertad que arranca desde adentro todo miedo, todo temor. Maestra de humanidad, hoy te miramos a ti, María Rosa Molas, maestra de humanidad, y desde ti
reclamamos el espíritu de consolación al intentar abrazar con todas las fuerzas de la vida, los recursos, las estructuras y los medios, no solo el pacto global, el pacto de educación global, pero también la relectura del carisma desde la dimensión social, desde la dimensión ecológica. Ustedes decidieron hacer un ejercicio que algunas familias carismáticas están intentando hacer. Yo estaba celebrando un encuentro de la vida consagrada con unas 500 o 600 religiosas y religiosos en el Ecuador, cuando me encontré a una de las hermanas del Consejo General que me contó esa historia de ustedes. Me dijo que ustedes estaban preparándose para hacer una relectura, una reinterpretación del carisma desde la dimensión social. Fue un tiempito después que me invitaron como asesor del seminario de Sao Paulo. Yo acompañé el proceso y aprendí el carisma, no el carisma conocido, sino el carisma reinterpretándose, tratando de adaptarse al tiempo de hoy y de responder a las urgencias de hoy. Sucedió entonces el seminario de Sao Paulo y en el último año, más que un año, la congregación ha intentado socializar el documento Los pobres y la tierra claman consuelo. Si ustedes leen detenidamente el texto de Los pobres y la tierra claman consuelo, encontrarán las líneas fundamentales del magisterio de Francisco y las líneas fundamentales del Pacto Educativo Global. Es una extraordinaria coincidencia o una extraordinaria diosidencia, dirían algunos. ¿Qué iniciativa tan bella? Cuando he compartido el ejercicio que ustedes han hecho y que siguen haciendo con otras comunidades religiosas que yo acompaño, muchas se sienten llamadas e invitadas a hacer un ejercicio parecido. El carisma de consolación como una fuente de esperanza, como un ejercicio, como dijo Pablo VI de María Rosa Molas, que mantiene viva la esperanza de los pobres. Una fuente de esperanza y un acto de esperanza y un pensamiento de esperanza y una acción sistémica de esperanza. La consolación, como la describió Pablo VI al hablar de María Rosa Molas, es una acción transformadora y una acción liberadora y por eso una acción esperanzadora. El Pacto Educativo Global es el camino de reinterpretación que propone Francisco a la educación católica, también desde la dimensión socioecológica. Las líneas centrales de la Laudato Si, de la Evangelii Gaudium y de la Fratelli Tutti, las tres encíclicas de Francisco, están entrelazadas en todos los proyectos que él propone. Todos los diálogos que Francisco propone incluyen las líneas centrales de esas tres encíclicas. Una en que llama a la conversión pastoral, es la conversión de nuestras acciones y de nuestras palabras. Otra en que llama a la conversión ecológica y la última que llama a la conversión relacional. Pues
Francisco intentó lanzar el Pacto Educativo Global en Roma en octubre del 2019. Con el comienzo de la pandemia, obviamente las fuerzas todas del mundo se diluyeron en cualquier ejercicio y todos tuvimos que pensar en tiempos de pandemia y pensar en la perspectiva de la pandemia. El Papa insistió este año pasado y en octubre del 2020 volvió a lanzar el proyecto, que ahora está empezando solo ahora a tomar fuerza. Hace poco nos reunimos todos los encargados de misión y ministerio de todas las universidades católicas de los Estados Unidos. Tenemos una asociación nacional y nos reunimos y pasó el día entero. Y al terminar el día, cuando ya caía la tarde, yo dije que estaba completamente sorprendido de que en el encuentro de todas las universidades católicas de los Estados Unidos no se hubiera dicho ni una sola palabra del Pacto Educativo Global. Y me di cuenta por el chat que muchos de ellos no sabían aún del pacto. Y entonces empecé a recibir mensajes y llamadas si les mandaba el link, si les mandaba información. Estamos haciendo eso, intentando dar a conocer un pacto educativo global que por las circunstancias ha sido difícil de lanzar y de hacer público. Todavía muchos no lo han oído ni conocido. Por eso estamos en el proceso de socialización de este pacto a todo nivel. Y en ese proceso de socialización del pacto global todos tenemos una tarea. Educar, dijo Francisco, es un acto de esperanza. Educar es una fuente de esperanza. Educar mantiene viva la esperanza de los pobres. Yo no tuve ni tengo que hacer un gran esfuerzo para conectar esas dos cosas. No es difícil, no se hace forzando los textos ni forzando las experiencias. Esto, la tierra, los pobres y la tierra claman consuelo, y esto son dos líneas del espíritu en la misma dirección, la dirección de la novedad. Miren que yo hago todo nuevo. Hago todo nuevo. Frente a lo nuevo, a veces nos resistimos. Y la resistencia es una resistencia interior. A veces es el sentimiento interno de impotencia. Yo ya no puedo con más nada. Ya no puedo hacer, aunque la imagen del carpintero me encanta. Y así como la describió la Madre Antonia, me encanta. Un carpintero que pone el oído en el tronco para saber dónde debe usar su pico y taladrar. Para vencer nuestra impotencia, poner el oído. Y nuestras resistencias interiores, darles nombre, también a nuestro miedo y a nuestra vulnerabilidad. Tan frágil como el carpintero, tan pequeño como el carpintero, el carisma de consolación. Tan persistente, tan insistente como el carpintero, el paradigma de consolación. Miren que yo hago todo nuevo. Esta es una dinámica teológica, una dinámica espiritual extraordinaria. Encontrar estas coincidencias, sentirse llamados como familia de consolación a este ejercicio de novedad, de nuevo, para mantener viva la esperanza de los pobres.
consolar, mantener viva la esperanza. Déjenme presentar el pacto y hacer unas reflexiones muy sencillas sobre el pacto. El pacto tiene unos antecedentes que solo menciono unos pocos y algunos que me parecen muy importantes. Lo primero es que en el año 2015, ya en el Magisterio de Francisco, se divulgó la Declaración Conciliar Gravissimum Educationis Momentum. Gravissimum Educationis Momentum son las 3 primeras palabras de ese texto. Y las 2 primeras son las que siempre se usan para darle un título al texto. Un texto en el Magisterio de Francisco como una invitación a renovar la pasión educativa, haciendo énfasis en que la educación es un derecho de toda persona y un derecho que está profundamente, íntimamente conectado con la dignidad humana. Una buena parte del texto se refiere al derecho que tienen los cristianos de la educación cristiana, de la educación católica, los católicos, las formas y la esencia de la educación. ¿Para qué? Para la humanización del mundo, maestra de humanidad. El carisma de consolación como maestra de humanidad. Un carisma maestro de humanidad. No solo una mujer, un carisma todo. El otro antecedente, que es un antecedente paralelo, es la pandemia y todo el cambio de tiempo que la pandemia está produciendo. En la introducción del Pacto Educativo Global, Francisco dijo que todo cambio pide un camino educativo. Un camino educativo. Los caminos educativos son paralelos. No hay verdadero cambio si no hay un camino educativo. Las transformaciones más profundas siempre requirieron un proceso educativo, un proceso formativo. Las transformaciones duraderas y significativas en toda la historia de la humanidad tuvieron siempre caminos educativos de una o de otra manera. El camino educativo que propone el Pacto Educativo Global intenta reconstruir tejidos de relaciones, madurar la solidaridad universal y crear una sociedad más acogedora. Es necesaria la constitución de una aldea de la educación en la que se ayuda a gestar lo nuevo de una manera consciente. El futuro lo debemos elegir. Si no lo elegimos, se nos impondrá un futuro que no queremos. Los que tienen miedo de elegir el futuro, si tuviéramos miedo de elegir el futuro, se nos impondrá un futuro, y un futuro que no nos gusta. La elección del futuro tiene que ver con los caminos de hoy, con todo lo que hacemos hoy. La humanidad aún está a tiempo. La humanidad aún está a tiempo de elegir un futuro posible y sostenible. Pero el tiempo se nos está acabando. Y para elegir un futuro posible y sostenible que mantenga viva la esperanza, necesitamos de un nuevo modelo educativo, de unos nuevos énfasis educativos y de hacer que en todo lo que hagamos, en todo lo que decidamos, siempre
impliquemos un modelo educativo. El documento Los pobres y la tierra claman consuelo tiene unas líneas educativas y unas líneas que pueden ser usadas educativamente desde el carisma de consolación. Otra educación es más necesaria que nunca y también es posible, si así lo decidiéramos. Se trata de responder con un paradigma nuevo al paradigma que el consumo, el individualismo nos impusieron. Un paradigma de separación que está en contra de la esencia ecoantropológica, el ser con. La vida solo existe relacionada, la vida solo existe conectada. Se le fue la voz a Guillermo. Cristina, por favor. ¿Ya? Gracias. ¿Puedes repetir un poquito esta última idea, Guillermo? El paradigma de separación, un paradigma que está en contra del paradigma de la esencia ecoantropológica, ser con. La vida solo existe interrelacionada, interconectada. Y el paradigma de existencia de hoy intenta vulnerabilizar a las personas y las vulnerabiliza aislándolas. Y vulnerabiliza a las sociedades y las comunidades aislándolas. Y las aísla para que consuman bienes, para que compren y para que sientan en comprar su estabilidad. Pero la estabilidad de la vida y la sostenibilidad de la vida solo existe en su relación con la vida, interconectada. Esa es la espiritualidad, la antropología, la sociología, la teología, la ciencia. Esa es la ciencia de la vida. La vida solo existe interconectada. Tenemos que superar las fracturas tan evidentes que afectan directamente el quehacer educativo. Francisco ha hablado de la catástrofe educativa. Muchos han dicho que la pandemia reveló la catástrofe de la humanidad, la catástrofe de la tierra, que la pandemia reveló muchas otras pandemias. También la pandemia que está en el corazón de la acción educativa. Y reveló las dimensiones de los niños y de los jóvenes y de nosotros. Y nos puso en contacto con nuestros miedos más profundos. Nos forzó a conectarnos, inclusive virtualmente, y a entender desde la piel misma que la vida solo existe, solo es posible, interconectada. El arzobispo Vincenzo Zani, que es el secretario de la Congregación para la Educación Católica, a esa congregación Francisco le encomendó la tarea de acompañar este compromiso del Pacto Educativo Global. Él ha dicho que este es un tiempo para reconstruir 4 fracturas esenciales que afectan a la educación. Las menciono para ir avanzando. Para hablar de fracturas, podríamos hablar de muchas otras fracturas. Menciono estas 4 que él incluye en su reflexión sobre el Pacto Educativo Global. La fractura que divide a la persona en su interioridad. Hace unos días estaba yo
con una familia carismática dominicana, que este año decidió hacer un ejercicio de formación sobre la espiritualidad encarnada y profética. Y les decía yo a ellas que la persona humana de hoy ha sido exiliada de su interioridad, forzada a vivir en... No sé por qué se me está apagando el micrófono a veces. La persona humana ha sido forzada a vivir en el afuera, desconectada de su interioridad. Y hoy tenemos que reconstruir esa dimensión. La fractura que separa la realidad de la trascendencia, lo inmanente de lo trascendente, lo palpable de lo impalpable, lo visible de lo invisible, lo que se toca de lo que no se toca. Es un ejercicio filosófico y para nosotros es un ejercicio de la fe. Los filósofos de antiguo hablaron de la inmanencia y de la trascendencia y se preguntaron por la trascendencia y así nació la teodicea y la teología y otras ciencias de lo trascendente. Hoy todo lo inmanente, toda la realidad ha sido separada de la trascendencia. Paradigma de separación. Es un acto de fe reconstruir esta fractura. La fractura de la relación entre las generaciones. Francisco ha llamado y ha escrito tanto esa invitación a la solidaridad intergeneracional. Hace 8 días, el domingo, participé en el encuentro de las nuevas generaciones de la vida consagrada de la América Latina y el Caribe. Y ya alcancé a decir en el tiempo que tuve que hoy estamos llamados a la solidaridad intergeneracional. Los niños y los jóvenes que son solidarios con los viejos, la gente de edad media, las gentes mayores que son solidarios con los que vienen detrás, dejando un mundo que sea sostenible. La Comisión Cultran de la ONU dijo que nuestra generación es responsable de responder a nuestras necesidades sin agotar los recursos naturales que las generaciones venideras necesitarán para sobrevivir. Pero nuestra generación está agotando todos los recursos, los que nos tocaban a nosotros y los que le tocan a todas las generaciones que vienen detrás. No puede ser que gastemos todos los recursos naturales y no dejemos recursos naturales de sobrevivencia a las generaciones que vienen de atrás. Solidaridad intergeneracional. Solidaridad entre sujetos diferentes. Solidaridad entre culturas. Solidaridad entre civilizaciones. Solidaridad entre religiones. Solidaridad entre distintos modos de pertenecer. La solidaridad política. La solidaridad social. La solidaridad ecológica. Los jóvenes reaccionan muy bien a esto. La solidaridad con la Antártica y con el bosque. La solidaridad con la Amazonía. La solidaridad con la cuenca del Congo, con los bosques de Asia. La solidaridad con la vida.
la solidaridad con la vida. ¿Quién cuidará de la vida? ¿Quién cuidará de la vida? Es la pregunta que se han hecho los grandes pensadores de la humanidad hoy. Educar. Educar para cuidar la vida. La vida solo sobrevivirá interconectada. La fractura entre el ser humano y la sociedad, la naturaleza, el medio ambiente. Por eso, la ciudadanía ecológica, la ética ecológica, Francisco las plantea de entrada en el Pacto Educativo Global. Los destinatarios y destinatarias del pacto. 216.000 escuelas católicas, más de 60 millones de estudiantes, 1.750 universidades católicas, más de 11 millones de estudiantes. Ustedes hacen parte de esta tradición educativa católica, con las 51 obras educativas directamente en el área, en una aula de estudios o en obras sociales que tienen también una dimensión educativa. Lo educativo es una línea transversal y una manera de ser y de pensar. Y el título de maestra de humanidad es una convocación que hizo Pablo VI, que la Iglesia les hace a ustedes, para que el carisma de consolación sea un carisma educativo, y sea un carisma educativo que ayude a mantener viva la esperanza. Por eso, en este pacto global es muy importante, no está tan expresado formalmente, pero nosotros somos parte del pacto también ampliándolo, todo el movimiento de acción educativa informal. No se trata solo de un pacto educativo global para la educación formal, pero también para la educación informal. El camino ya se inició, nos toca ir avanzando en esa dimensión antropológica, comunitaria, comunicativa, cultural, económica, generacional, interreligiosa y pedagógica y social del pacto. Acciones que intentan mantener vivo el carisma de consolación y su carácter educativo central en la vida de María Rosa Molas. Francisco exige, invita, casi que exige, porque lo hace con pasión, en que eduquemos a las personas desde nuestra responsabilidad con la transformación social y con el desarrollo de sociedades justas y pacíficas. Francisco insiste en que aportemos nuestros recursos, todos ellos, humanos, estructurales y económicos, para el desarrollo integral de una nueva humanidad. Y una nueva humanidad conectada con el planeta. Laudato Si llamó al cuidado de la casa común, la Fratelli Tutti, hermanas y hermanos todos, llama al cuidado de la humanidad y el cuidado de la humanidad en nuevas relaciones de hermanas y hermanos. Este corazón del pacto está profundamente conectado con el espíritu propio de la consolación y con las líneas centrales de identidad del carisma, las que se expresan en la tradición histórica, pero también, sobre todo, las que se expresan hoy en la reinterpretación y la relectura que ustedes hicieron del carisma, que están haciendo del carisma desde la dimensión social. Y yo adhiero la dimensión socioecológica, porque creo que ese es el corazón del texto de Los pobres y la tierra claman consuelo. Una relectura de la dimensión socioecológica
ecológica del carisma. Menciono rápidamente los 7 compromisos y luego los recojo de otra manera. Poner en el centro de todo el proceso educativo y formal, yo incluyo e informal a la persona. Escuchar a los sujetos de la educación. Escuchar para construir juntos un futuro de justicia y paz, para una vida digna para cada persona. Fomentar la plena participación en la educación. Recuperar el valor de la familia como la primera educadora, la primera indispensable educadora. Educar como un acto en el que uno educa siendo educado. Educar y educarnos para acoger. Para acoger. La acogida como un acto radical de humanidad. Y la atención a lo más vulnerable de la humanidad. Si no ponemos atención a la tierra vulnerabilizada y a los más vulnerables de la humanidad, a los marginalizados, entonces, si no hay esperanza para ellos, no habrá esperanza para nosotros, precisamente porque estamos interconectados. La esperanza de los pobres tiene que ver con nuestra propia esperanza. Su sobrevivencia tiene que ver con la sobrevivencia de la vida toda. Encontrar otras formas para entender la economía, la política, el crecimiento, el desarrollo, el progreso, todo. Hoy se habla de economía circular. Economía circular. Una economía en la que a la tierra se le saca y se le devuelve. Se le usa y se le restituye, se le sana, se le da descanso. No solo se le explota, tampoco a las personas se les puede explotar. El modelo económico de hoy explota la tierra y explota a la persona y entonces la deshumaniza. Repensarlo todo. Aún estamos a tiempo, pero el tiempo se nos agota. Proteger la tierra. Desde la sobriedad. ¿Seremos capaces de la sobriedad cuando nos acostumbramos a vivir en el consumismo? ¿Seremos capaces de la interconexión cuando se nos hizo habitual el individualismo? ¿Seremos capaces de reconectarnos cuando fuimos aislados? Los 7 compromisos del pacto plantean una nueva manera de ser, una nueva manera de pensar, que no está desconectada de otras maneras que ya se habían propuesto antes. A mí me gusta que Francisco no dice cosas que no se han dicho antes, pero las recoge y las reconstruye. Muchos de nosotros ya oímos estas ideas antes, pero él las retoma y las recrea, las hace pacto. Déjenme hacer una lectura rápida de esas líneas del compromiso desde unas líneas teológico-pedagógicas del pacto. La acción educativa como un proyecto humanizador y un proyecto ecologizador. Que todo lo que hagamos humanice, que todo lo que hagamos ecologice, que lo humanizante y lo ecologizante se vuelva una única alternativa. Una única alternativa. La educación no como un privilegio, la educación como un derecho.
un derecho. El 53% de las personas humanas que no acceden a la educación son mujeres. Por eso Francisco insiste en que prestemos atención a la inclusión de la mujer en los procesos educativos. El 6.5% de la humanidad tiene acceso a la educación superior. 6.5%. Y eso determina la posesión de los bienes, la utilización de los bienes. La educación entonces se convierte en uno de los elementos que distancia a los ricos de los pobres y un elemento determinante de la brecha social. Y en las tiranías del mundo, la educación es un medio ideologizante y un medio excluyente. La educación se utiliza para ideologizar, no para liberar y para excluir. No educar es un método de opresión. No educar es un método opresivo. Educar es un método liberador, humanizador, ecologizador. La escuela, que debe ser inclusiva porque todos tienen cabida, también todas las ideas, porque se convierte en un espacio de la libertad del pensamiento humano, donde se va construyendo así la búsqueda de la verdad, también está incluida. ¿Por qué? Porque la educación está conectada con todo. Los modelos políticos, los modelos económicos, los modelos sociales, todos reclaman un modelo educativo. El tipo de educación está pensado desde los grandes poderes para sostener ideologías, formas de ser. A veces el modelo educativo tiene que ser resistente. Hace poco participé en una reunión de altos ejecutivos de la universidad donde yo trabajo y entonces alguien dijo que teníamos que graduar estudiantes que respondieran a las necesidades de las empresas que nos están preguntando y nos están mostrando lo que necesitan. Yo le dije, más que eso, más que eso. La universidad también tiene que ser un lugar alternativo, que ofrezca alternativas y donde los estudiantes puedan también resistirse a las únicas formas de ser que hoy son las de la tecnocracia. Educamos tecnócratas sin alma, sin corazón, sin humanidad. El mundo se está llenando de tecnócratas. Y no estoy diciendo yo eso como si me lo hubiera inventado hoy. Lo dijo Paulo Freire. Sí, Paulo Freire. Aquel famoso pedagogo brasileño, fundador de la pedagogía de los oprimidos, la pedagogía del corazón. La escuela pública como un servicio esencial, sí, como el centro de salud, sí, como el supermercado. Un servicio esencial, un servicio esencial. La escuela privada, las que nosotros hemos tenido, muchas veces han sido parte del sistema que hace la educación inaccesible por los costos. Y entonces, ¿qué se hace? Excluyente. Y hoy tenemos que repensarnos también. El currículum de mínimos, los puntos de encuentro, que no son tantos, pero que son importantes
pero un currículum que atiende urgencias, las de hoy, que incorpora lo común, lo esencial, siempre respetando lo diverso, lo circunstancial. La esencia es el más que, el más que. Ahí es donde nos tenemos que encontrar. Una escuela con certidumbres. A los profesores de la universidad les dije el otro día que en el aula de clases a veces se deconstruye, deconstruimos y a veces no ayudamos a reconstruir. Dejamos a los chicos y a las chicas con un mundo deconstruido. ¿Cómo lo reconstruirán? ¿Desde qué certezas? La acción educativa es una acción de transmisión cultural. La cultura vive en nuestra piel. Por eso el sentido de la experiencia es esencial en la acción educativa. La interculturalidad, la multiculturalidad, la transculturalidad. La globalización de lo esencial. Globalizar lo esencial. Globalizar insistiendo. Nuestros profesores y nuestras profesoras, nuestra acción educativa, un currículum de mínimos esenciales para una nueva humanidad. Un lenguaje persistente como el de un carpintero que golpea y golpea hasta vencer la corteza. Sin tenerle miedo al pensamiento crítico y sistémico, al ritmo de la vida para la educación pausada, que respeta los ritmos de cada uno. La celeridad, esta es insoportable. La celeridad, esta es inhumana. La celeridad a la que hemos sometido a los niños y los jóvenes. La pausa de la vida. Párate. Decía Mafalda, la de Quino. Paren ya este mundo, que estoy mareada. Me voy a caer de este mundo. Estoy mareada. Este ritmo insoportable. La educación como un ejercicio de pausa. Una conversación de iguales. Que propicia la participación radical porque escucha. Porque escucha. Porque nos pertenecemos el uno al otro. Por el reconocimiento y el cuidado mutuo. Por eso, la pedagogía de la presencia significativa. Que no le tiene miedo al derecho a la desobediencia. Sí, a la desobediencia de lo injusto. La desobediencia de lo inhumano. La desobediencia de lo inmoral, de lo antiético. A los niños y a los jóvenes tenemos que enseñarles a decir no y a desobedecer a lo que a veces la sociedad intenta imponerles desde la obediencia ciega. Enseñarles a decir no, a resistirse a lo inhumano, a lo inmoral, a lo antiético, a lo ilegal, a lo que es antiecológico. Desobedecer el ritmo de la historia, desobedecer el ritmo de la historia, desobedecerlo, desobedezcámoslo todos, resistámonos. Aún estamos a tiempo, pero el tiempo se nos acaba. El compromiso de ustedes con este pacto
reclama muchas cosas y tal vez muy pocas, pero yo menciono unas. Que las escuelas de consolación aseguren el acceso a personas y grupos sociales marginados, migrantes, minorías, grupos excluidos. Que la educación sea un ejercicio que favorezca la movilidad social y la ruptura de los ciclos transgeneracionales de pobreza. Sí, la educación rompe el ciclo de la pobreza. Y el analfabetismo lo continúa lacerando a la persona. El cambio sistémico duradero desde la acción educativa. Entender que la educación es la solución que verdaderamente produce y mantiene el cambio sistémico. Sí, el currículum de los mínimos que responde a lo urgente. Acciones para el cambio sistémico, podremos realmente abordar riesgos y desafíos de la vida que están derivados de las tantas formas de injusticia social, de pobreza estructural, de violencia y de degradación ambiental. Dos cosas inseparables, la dignidad humana y la diversidad, son dos exigencias éticas inseparables para la humanización del mundo y de la acción educativa. El tema de diversidad, de multiculturalidad, de multireligiosidad, es un tema esencial al tema de dignidad humana. La dignidad humana solo puede ser respetada en el contexto de diversidad, no en el de uniformidad. Solo se respeta la dignidad humana de una persona cuando respetamos todas las circunstancias culturales, religiosas, físicas de esa persona. Todas. Como si conectáramos la esencia con las circunstancias, porque la esencia vive en las circunstancias. Mi esencia humana vive en mi nacionalidad y vive en mi lengua. Mi esencia humana vive en mi piel. Mi esencia humana vive en mi cultura. Y mi esencia humana vive en mi país. Mi esencia humana vive en mi lengua. Mi esencia humana vive en mí, en mi cultura, en la manera en que creo, la manera en que soy, en el color de mi piel. Hagan pactos a todo nivel, en todas las direcciones, para globalizar lo esencial. Nunca antes había habido tanta necesidad de unir fuerzas en una amplia alianza educativa. No se aíslen en sus escuelas, no se aíslen en sus obras sociales. Conéctense, creen alianzas, crucen la calle, caminen tres calles para encontrar otra escuela y empiecen a tejer redes. Sí, una amplia alianza educativa para formar personas maduras, para superar la fragmentación y la oposición, para reconstruir tejidos. Sí, para una humanidad más fraterna. Lo fraterno lo traduzco como amorosa e interdependiente. Educar para liberar, para la justicia, para la sostenibilidad.
Educar de tal manera que nuestra acción sea fuente y acto de esperanza. Maestra de humanidad. Que nos sostenga la convicción de que la educación lleva en sí misma una semilla de esperanza. La esperanza de la paz y la justicia. La esperanza de la belleza y la bondad. La esperanza de la armonía social. Asumamos este reto con alegría. Sumémonos al Pacto Educativo Global. Ayudemos en su difusión. Abracemos las líneas del pacto en nuestra reflexión, en las escuelas y en las obras. Pongamos a las personas en el centro. ¿Cómo? Escuchando sus voces, sus necesidades, sus inquietudes. Propongamos transformaciones efectivas para dar respuesta a todo tipo de inequidades. Sigamos viendo a la familia como esencialmente conectada al acto educativo. Abrámonos a los más vulnerables y marginados, porque la esperanza nuestra depende de la esperanza de ellos, ellas. Entendamos todo de otra manera, desde la manera de interconexión de la vida. Sí, hagámonos maestras y maestros de humanidad. Mantengamos desde los signos que damos viva la esperanza, la de los pobres, la de los últimos. Que el espíritu de María Rosa Molas nos ayude, nos muestre el camino. Yo creo que hay un gran desafío, y es que todas las personas que están vinculadas a la acción educativa en el carisma de consolación, el gran desafío es que se les acompañe para que el carisma de consolación se vuelva una manera de ver, de entender, de hacer en todo. Nosotros los religiosos y las religiosas estamos hoy llamados a la acción formativa, al acompañamiento, a la educación, para compartir verdaderamente los carismas con los laicos, para que ellos se hagan los portadores de los carismas, de la buena noticia, y se vuelvan ellos en su acción los verdaderos agentes que mantienen viva la esperanza. Yo, aquí en la universidad donde trabajo, el equipo central de mi oficina son 30 laicos. Yo soy casi el último vicentino de esta escuela. Aquí hubo en otros tiempos 70 padres en clases, en las posiciones fundamentales. Hoy soy casi el último. El equipo son 30 laicos, todos ellos formados en el mundo de lo interreligioso y lo intercultural, en la dimensión del carisma vicentino. Entonces, hubo una gran pregunta que nos hicimos hace unos años: ¿puede un musulmán ser vicentino? Y entonces tuvimos que encontrar caminos para abrazar los valores esenciales del carisma en la experiencia multirreligiosa. Por ejemplo, tenemos judíos, musulmanes, budistas, no creyentes, y me encanta cuando un estudiante ateo se llama vicentino, porque intenta abrazar unos valores desde una experiencia de fe distinta. Los jóvenes de hoy creen con las manos, cuando se doblan para hacerle servicio a alguien que está herido.
ahí hay un acto de fe extraordinario. Déjame creer con las manos, déjame creer con los pies, déjame creer caminando, a abrirnos, abrámonos y abrámonos acompañando y formando, pero sin miedo. Yo no creo en el proselitismo religioso. Yo no estoy intentando convertir a nadie a católico. Yo le dije a mi comunidad que no esperaran que yo hiciera eso. Yo entiendo la evangelización de otra manera. Para mí evangelizar es humanizar. Y la humanización para mí es algo que solo es posible desde lo intercultural, lo interreligioso, en donde no tengamos miedo. Evangelizar como humanizar. La misión de la iglesia tenemos que leerla de otra manera. También en la acción educativa. Y la formación religiosa no como adoctrinamiento. Adoctrinamiento. Todavía hay modelos educativos religiosos en las escuelas católicas que son de adoctrinamiento, que le dan más que una experiencia de una vida posible desde unos valores, es el adoctrinamiento, es una transmisión y una memorización de conceptos y de saberes y de dogmas que no transforman la vida, que no la convierten, que no la cambian. Querigma, parresía, cómo recuperar el valor de esas palabras, cómo acompañar, cómo formar, cómo vencer el miedo. Pero son los laicos. Tienen que ser desde ellos, tienen que ser ellos. Nosotros acompañamos y acompañamos sin miedo. La política y la acción educativa son inseparables. Por eso, desde lo educativo es muy importante que nos preparemos para la participación política y para la incidencia política, Que las escuelas, desde los valores que se asumen y esos valores íntimamente ligados a los carismas, y para nosotros íntimamente ligados a los valores del Evangelio, que son valores encarnacionales, entonces humanos. El Evangelio, yo decidí ser cristiano hace poco, otra vez, ya es viejo. Cuando me cayeron todas las dudas de la vida, yo dije, ¿y entonces qué voy a hacer? Entonces dije, yo quiero ser cristiano. Y el motivo fundamental para ser cristiano es el propuesto de humanidad y de humanización que yo encuentro en el Evangelio. Es la propuesta de humanidad y humanización. Yo no encuentro en Jesús la propuesta de una religión. Esa no fue la propuesta de Jesús. La propuesta de Jesús es la propuesta de una humanidad nueva. Y los valores que él propone son para una humanidad nueva. Y yo decidí ser cristiano ya viejo, ya siendo cura, porque encuentro eso en el Evangelio. Ahora, ¿cómo nosotros desde la escuela nos resistimos a la ideologización política desde los valores del Evangelio? Que son valores que ningún modelo político, ni ningún modelo cultural, ningún modelo nacionalista puede atribuirse como propios. A mí me encanta pensar que hay valores que le pertenecen a toda la humanidad. Los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha. Y la dignidad de la persona humana no es de derecha ni de izquierda. La dignidad de la persona humana es. Y lo diverso es. Y el respeto a la persona es. Y los derechos humanos son. Y no le pertenecen a nadie. No es uno de izquierda porque lucha por los derechos humanos. Simplemente es más humano. Si es eso lo que... Entonces, ¿cómo resistirnos desde ahí? Resistirnos desde ahí. Encontrando lo esencial. Currículums, sí, desde lo mínimo
Y eso mínimo que sea lo esencial. Las comunidades religiosas, las familias carismáticas, muchas veces nos enredamos en lo superfluo porque le tenemos miedo al diálogo sobre lo esencial. Este es un tiempo que no podemos perderlo. Nos queda tiempo, aún estamos tiempo de elegir nuestro futuro, pero el tiempo se nos está acabando. Eso es muy claro. Quiero invitarles en donde estemos. Ahora nos toca el ejercicio de hacernos parte del pacto, de involucrarnos en el pacto. Y involucrarnos en el pacto es salir de nuestro aislamiento y de buscar las redes que se están creando y de inclusive ser iniciadoras de redes. Si en el área donde usted está todavía no se habla del pacto, inviten a otras y otros a estudiar el pacto, a conocerlo y a hacer diálogos sobre lo esencial. También con escuelas públicas, con escuelas privadas de otra identidad, sin miedo. Lo nuestro tiene que ser una invitación sin miedo. Cuando invitamos a lo esencial, no debemos tener miedo. Y a que entremos en un profundo silencio de escucha, de interioridad, sí, para vencer este exilio nuestro, el exilio del individualismo y el exilio de la exterioridad, la tiranía de la imagen, la tiranía del yo, y humanizarnos, abrazando lo esencial de lo humano. Y que no cerremos. Yo quisiera invitarte, cuando vayas a cerrar, que pongas la canción otra vez y que la canción se nos vuelva como himno, la de Salomé. Muy bien, sí. Y que se nos vuelva como himno. Que este sea también un ejercicio, la imagen del carpintero poniendo el oído en el árbol, en el tronco, es una imagen contemplativa. Que toda acción nuestra nazca de una acción contemplativa, una acción de escucha. De verdad, de corazón, te agradecemos tu reflexión y este intento de introducirnos en el pacto. Yo quería hacer una invitación a toda la familia Consolación. De hoy hasta el día 12 de junio, que celebramos la fiesta de María Rosa Molas, maestra en humanidad, les invitamos a profundizar en este pacto, a hacer redes con otras escuelas, formales o no formales, a profundizar, a hacer silencio como el carpintero y a escuchar y profundizar. Y sobre todo esto que nos ha dicho Guillermo, de no hacer que nuestro espíritu esté exiliado, conectar con nuestro interior, porque desde ahí podemos adherirnos al pacto. Entonces, el día 12 de junio, toda la familia Consolación y todos aquellos que vosotros podáis invitar, ojalá fueran muchos, aunque no formen parte de nuestra familia, pero hacemos redes con otros. Entonces, haremos una firma simbólica de nosotros adhiriéndonos al Pacto Educativo Global. La familia Consolación firmará este pacto en un encuentro online, una celebración online, donde todos estaremos comprometiéndonos con este Pacto Educativo Global. Todos estamos invitados y todos estamos comenzando a prepararnos para este acontecimiento, el Día de María Rosa Molas. Ojalá nos encontremos todos ese día.
Aquí estamos con el corazón dispuesto, mirando tu presencia en lo pequeño, anhelando un horizonte limpio y nuevo, de justicia, amor, vida y consuelo. Ofrecemos con amor la vida entera, regalándonos con el alma abierta, acogiendo y dando siempre a manos llenas, desde los cimientos de nuestra promesa, consolar, cuidar, acariciar, olvidarse de sí para ser más, no dejar de sostener la realidad, sirviendo siempre la esperanza de alcanzar otra nueva humanidad que pueda ser la que Dios sueña en nosotros ver crecer, abrazando a todos por igual, desde siempre, para siempre, consolar, consolar. A imagen de Jesús en su verdad, mostrando su reflejo en nuestro obrar, al lado de María para orar, descalzo el corazón al caminar, consolar, cuidar, acariciar, olvidarse de sí para ser más, no dejar de sostener la realidad, sirviendo siempre la esperanza de alcanzar otra nueva humanidad que pueda ser la que Dios sueña en nosotros ver crecer, abrazando a todos por igual, desde siempre, para siempre. A imagen de Jesús, desde su humanidad, somos evangelio vivo que encarnar.